Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias, otro viernes aquí acompañándolos a través de Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Tuvimos una semana con bastantes temas y es que la ciudad de Bogotá vivió temas de orden público por cuenta de la llegada de varios grupos de organizaciones indígenas que presentaron desmanes el día jueves. También esta semana se dio el incremento del mes de abril a varios peajes en el país, más de 100 peajes. Aquí les contaremos cuánto aumentó y cuáles son los más costosos. También hablaremos de lo que sucedió esta semana con Donald Trump, quien incrementó los aranceles para Colombia en algunos productos, y también cuál fue la pronunciación de la canciller Laura Sarabia al respecto. Y por último hablaremos de la tensa situación y violenta situación que vive Buenaventura, que está sumida en el crimen gracias al enfrentamiento entre los chotas y los espartanos. Quédese conectado con nosotros para ampliar toda esta información. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Bueno, empecemos a hablar de lo que fue el incremento en los aranceles por parte de Donald Trump y cuál fue la reacción de la canciller Laura Sarabia. Valentina. Así es, Juan. El anuncio del gobierno de los Estados Unidos de imponer un arancel del 10% a productos provenientes de Colombia no es una sorpresa, pero sí una llamada de alerta, porque mientras otros países ya activaron mecanismos de defensa comercial, nuestro gobierno parece seguir en piloto automático. Este arancel, impulsado por la administración de Donald Trump bajo su política de reindustrialización y protección del empleo estadounidense, golpeará directamente al 30% de nuestras exportaciones que van a ese país. Café, flores, textiles, plásticos, manufacturas. Todo eso es un impuesto para entrar al mercado norteamericano. ¿Y cómo responde Colombia? Con silencio, improvisación y una preocupante ausencia de liderazgo. Hoy no tenemos ministro de Comercio. La cartera más importante en un momento como este está sin timón. Y quien ha salido a hablar del tema es Laura Sarabia, figura política sin experiencia técnica en comercio exterior, sin trayectoria negociadora, sin preparación frente a una coyuntura de esta magnitud. Escuchemos lo que dijo. Y estado muy atentos a la reciente decisión por parte de los Estados Unidos. Queremos sobre todo insistir en que esta es una medida global en el cual se impone el 10% de aranceles a todos los países, incluido Colombia. Esta es una medida que no es discrecional hacia nuestro país, no es discrecional hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, y en este momento junto al Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y los demás sectores estamos analizando las medidas, sobre todo para proteger nuestra industria nacional y a nuestros exportadores. Trabajaremos de la mano del sector privado y de cada uno de los sectores para revisar qué medidas entenderemos y construiremos a partir de esta decisión de los Estados Unidos, una decisión que, como lo digo, es una decisión global, es una decisión hacia todos los países y no es una medida discrecional hacia Colombia. Cabe resaltar que al ser una medida universal, todos los países están en las mismas condiciones e inician en el mismo momento, lo que consiste en que nuestro mercado sigue siendo competitivo y que nuestro mercado colombiano sigue siendo realmente valioso en el mercado estadounidense. Estados Unidos no es solo nuestro principal socio comercial, Juan, es el destino de más de 13.000 millones de dólares en exportaciones colombianas al año. Cada punto porcentual que se encarece, esa ruta significa menos competitividad, menos empleo y más presión inflacionaria aquí en casa. Y aunque este arancel es parte de una política global, eso no es excusa. Lo que define el destino de una nación no es la dificultad que enfrenta, sino la forma en que responde. Y Colombia, lamentablemente, está sin respuesta, sin estrategia, sin una narrativa clara y sin liderazgo.
Pues así es, Valentina, una medida que golpea fuertemente no solo a los empresarios de Colombia, sino también pues a sus empleados, a quienes viven de esas empresas, porque pues quizá al obtener más cargas para exportar, pues muchos no van a poder contratar más gente de la que tenían planeada. Entonces sí preocupa la improvisación del gobierno en este caso y también ver que no haya una persona idónea frente a cualquier negociación que se pueda dar con los Estados Unidos. Pues como lo mencionaba Valentina, el ministro de Comercio pues no hay, brilla por su ausencia. Y por otra parte, pues Laura Sarabia no tiene la experiencia para asumir este tipo pues, de negociaciones. Bueno, avanzamos con el siguiente tema y es que esta semana llegaron varias organizaciones indígenas a Bogotá. ¿Qué estaban exigiendo? ¿Por qué llegaron? ¿Cuántos llegaron? Isabela nos amplía la información. Así es, Juan. Durante 5 días, aproximadamente 1.800 indígenas llegaron a la Plaza de Bolívar exigiendo hablar con Gustavo Petro. Iniciaron sus jornadas de protestas por unos incumplimientos por parte del gobierno a estas comunidades. Les contamos que con Escuela Libertad estuvimos en la Plaza de Bolívar y hablamos con Geraldine, que es parte de estas comunidades. Oigamos lo que nos dijo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy estamos con Geraldine. Geraldine, cuéntanos de qué organización haces parte y por qué estás aquí hoy. Hacemos parte de los Sin Tierra, los nietos de Tintinlamis. ¿Y por qué están acá hoy, que están cocinando y demás? ¿Por qué estamos aquí? Estamos exigiendo nuestros derechos porque nos tiene el gobierno abandonados. ¿Y ustedes votaron antes por el gobierno? Obvio, ¿Y qué pasó ahí? ¿En qué los tienen abandonados? en todo. Mejor dicho, están acá reclamando derechos. Exacto. Son Huele muy rico. Miren eso tan rico. Muchas gracias, que estés bien. Bueno. Como vimos, son claros, Juan, que el presidente tiene esas comunidades organizadas, pero vale la pena, olvidadas, pero vale la pena aclarar unos datos. Hace unas semanas la senadora Cabal sacó una investigación donde sacaba a la luz que Petro había girado 537.000 millones de pesos a comunidades indígenas para movilizaciones. La pregunta que tenemos es qué tanto les pudo prometer el gobierno a estas comunidades indígenas que no les ha podido cumplir, aún con todo lo que ya les ha dado. Además, Juan, también recordarle a nuestros oyentes que las comunidades indígenas son dueños de 35 millones de hectáreas de tierra. Eso corresponde más o menos al 30% de toda la tierra disponible de Colombia. Esto que sucedió con los indígenas, pues más bien pareciera una forma de generar caos, como tanto le gusta. Bueno, tenemos problemas de audio con Isabela. No te escuchamos el final, Isa, pero sí es importante pues recalcar lo que estabas diciendo, y es que la cantidad de tierra de las cuales son dueñas los indígenas, también recordarles la investigación de la senadora María Fernanda Cabal, que halló que contratos por más de 357.000 millones de pesos ha recibido la UNIC y el CRIC, organizaciones indígenas del Cauca, que generalmente son las primeras en llegar a Bogotá cuando hay manifestaciones. Hace 3, 4 semanas, antes de la marcha en favor de las reformas de Gustavo Petro, se recibieron otro contrato por más de 50.000 millones. Entonces, uno repite la pregunta que decía Isabela, es ¿qué tanto les pudo prometer el gobierno para que, aun dándoles todo esto, hoy digan que no les ha cumplido y que los tiene abandonados? Entonces, pues sí es preocupante para la ciudad, porque pues la organización de estos indígenas genera varios problemas de orden público, incluso de salubridad. Pues ya ayer habían quejas por los baños que se habían dispuesto en la Plaza Bolívar para todos estos indígenas que llegaron allí, más de 1.000. Recordemos que cuando estuvieron en el Parque Nacional el otro grupo de indígenas, hubo incluso menores de edad muertos por enfermedades, pues ya que la agrupación de personas y la poca salubridad que puede haber en un espacio abierto, pues genera este tipo de problemáticas para la ciudad. Vamos a ver qué dispondrá el alcalde Carlos Fernando Galán y qué dispondrá el presidente Gustavo Petro, quien no se ha reunido con los líderes de estas organizaciones que pues solicitan más ayuda, porque en últimas
las exigencias no son claras. Como lo veíamos en la entrevista, la señora lo único que decía es que los tenían abandonados en todos. Entonces, al no haber unas peticiones claras, es muy complicado también que el gobierno pues pueda sentarse con ellos a ver qué es lo que quieren a partir de estas marchas que se están presentando en Bogotá y a estos desmanes también, porque más allá de las marchas el problema ha sido el orden público y estos ataques que sufrió por lo menos ayer el sistema integrado de transporte en la carrera 10ª. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir informando acerca de lo que sucedió esta semana. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Bueno, avanzamos con toda la información y con todo lo que sucedió esta semana y hablaremos lo que está haciendo la situación de violencia que se está viviendo en Buenaventura. Carolina Daza. Sí, Juan, ¿cómo te parece que vivir aquí se volvió una pesadilla? Son las palabras de desesperación de los habitantes de esa zona. Resulta que la violencia en Buenaventura se ha intensificado a niveles alarmantes y en lo que va del año se han registrado más de 50 homicidios, entre ellos estudiantes y un joven futbolista. El miedo ha obligado a la comunidad a confinarse en sus casas mientras las bandas criminales imponen su ley a balas perdidas que cobran vidas inocentes. La tregua entre los shotas y los espartanos fracasó por la falta de garantías del gobierno y lo que ha agravado la crisis de seguridad. En las zonas rurales la situación es mucho peor. Combates entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado pueblos prácticamente vacíos y los habitantes pues exigen acciones urgentes y denuncian el abandono estatal como tiene que ser. Bueno, pues es realmente alarmante la situación que vive Buenaventura. Recordemos que justo fue allí en Buenaventura cuando el presidente Gustavo Petro lanzó su programa de pagar por no matar. Programa que pues al parecer, bueno, primero era un absurdo proponerlo y segundo, pues no ha dado frutos porque vemos que en Buenaventura lo único que ha pasado es que se ha incrementado la violencia en este enfrentamiento justamente que mencionaba Carolina entre los chotas y los espartanos. Avanzamos con más información y es que desde el 1 de abril aumentaron los peajes en Colombia un 1,8%, siendo así el tercer ajuste que se le hace a los peajes este año. Recordemos que en campaña, a partir de medidas populistas, Gustavo Petro proponía no más peajes y en otros casos prometió también la disminución en los precios de los peajes. Pues vemos que como intentó cumplir eso, que era un imposible en su primer año de gobierno, pues este año ya van 3 ajustes que afectan directamente al bolsillo de los colombianos, porque al aumentar los costos, al aumentarle los costos al transporte de carga, se ve afectado justamente el colombiano de a pie que va a consumir su mercancía en una plaza de mercado, que va a la tienda a comprar cosas que aumentaron de precio, pues por el incremento de los peajes. De esta forma, los peajes más costosos que quedaron en Colombia fueron el de Cisneros en Antioquia, que quedó en 32.300 pesos. También el de Pipiral, que siempre cuando se mencionan los más caros, es el más costoso, uno de los más costosos en Colombia, que es en la Vía del Llano, pues el de Pipiral quedó en 26.893 pesos y el de Aburrá en Antioquia, que quedó en 24.964 pesos. Estos son los 3 peajes más caros en el país. Recordemos que esto no solamente impacta al transportador y al transporte de carga en general, sino que afecta al bolsillo de los colombianos. Esta fue toda la información hoy en Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Gracias a Isabel Armel, Valentina Vargas y Carolina Daza que me acompañaron en este espacio informativo. Nos vemos el próximo viernes.